esta pandemia me tiene podrido. ¿Qué es eso? De esta pandemia me ¿Qué tiene es? podrido. ¿Qué esconde eso? ¿Mm? Creo que esconde lo que venimos viviendo desde que se generó esto, que es un estrés psicosocial. Compartimos todos esta sensación de que nunca se va a acabar, de que en cualquier momento aparecen novedades que vienen un poco a reforzar esta sensación, ¿no? de tener como privada la libertad, de ir viendo cómo readaptarnos, ¿no? Esto me parece que es lo que viene generando, y de lo que hay que controlar, ¿no? Y lo que hay que, de alguna manera, ir a la fuente, ¿no? ¿Qué puede generar este estado de ánimo? ¿Cuáles son las condiciones que se pueden dar o que se dan para que nosotros estemos sintiendo esto? Hoy quería un poco, para empezar a desmenuzar, ¿no? Lo que como resultante es el estado de ánimo, ¿no? Y esta conducta que produce el aislamiento, que son las emociones. Y les iba a proponer a ustedes, a ver, ¿no? Al equipo, que me cuente si saben cuáles son las emociones básicas de los seres humanos, de los mamíferos en realidad, pero cuáles piensan que pueden ser las emociones básicas. Y el amor y el odio. No. No, a ver, Enzo. El miedo. ¿Qué se te ocurre? El miedo. Perfecto, ahí vamos bien. Las alegrías pueden ser. La alegría, ok, sí. Justamente son 7, y son el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, ¿sí? Y el asco, son todas emociones. El asco. El asco es importante porque uno a veces no se pregunta por qué nos produce asco algo, ¿no? Vos dijiste recién estrés psicosocial. Sí, es de lo que se está hablando, que digamos así se define lo que está dejando esta pandemia, ¿no? Es un estrés que compartimos. A ver, el estrés ante una situación X, ¿m? Sí. Se denomina agudo cuando, por ejemplo, tiene una duración, se dice hasta 7 días, ¿no? Uh-huh. Cuando pasa ese tiempo y las consecuencias de ese estrés continúan, o sea, las secuelas de ese estrés continúan, uh-huh, se vuelve crónico, ¿no? Entonces, el mundo comenzó, ¿no? A percibir este estrés que generaba un reacomodamiento familiar, personal, laboral, ¿no? En eso nos hermanamos, porque el mundo lo vivió así. Ahora, cuando esto continúa, ¿sí? Hay que empezar a atacarlo, hay que empezar a preguntarse por qué, cómo controlarlo, ¿no? Dentro de las posibilidades que cada uno tenga, ¿sí? Sí. Que no implica un tratamiento puntual, si no se puede, sino más bien el reconocimiento de en principio, estas emociones de las que le hablé antes, ¿no? ¿Y qué pasa si el estrés crónico, a ver, voy a decir una estupidez para que se entienda bien, si el estrés se vuelve crónico, por supuesto, creo que ya si es crónico no tiene cura, ¿no? ¿Es así o me equivoco? En realidad, cuando hablamos de crónico en este sentido, es cuando supera la tolerancia habitual que cualquier situación extraña, intrusiva en la vida de una persona genera. Entonces, a ver, a mí me puede generar un poco de estrés manejar. Me puede generar estrés tener que estar a cargo, por ejemplo, en un lugar de trabajo de muchas personas, con sus historias, con sus problemas y demás, y yo sé que salgo de ese trabajo y bueno, lo controlo, llego a mi casa, me acomodo, me relajo, ¿no? Y se suscribe a un espacio en realidad. Pero en este caso, nosotros con la pandemia, con el aislamiento, vamos reforzando
estas sensaciones, ¿no? Entonces, a eso se denomina estrés psicosocial. Esto de decir, con esto que pasó, ¿qué hago? Y todo lo que inventé, ya lo inventé, no tengo más, ¿no? Esto se hace muy largo, hasta dónde llega, qué va a pasar, ¿no? Aparecen inquietudes, aparece una incertidumbre que a veces se hace muy pesada, de decir hasta dónde llega esto, ¿no? Bueno, hasta ahí, si uno se pregunta cómo hacer, bueno, me parece lo ideal es primero comenzar por casa. ¿Y cuál es la casa del ser humano? No la primer casa. Es el cuerpo. A ver, claro. ¿Qué registra mi cuerpo con esto, no? ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué no duermo? ¿Por qué no descanso bien? ¿Por qué estoy rumiando permanentemente algo que no puedo solucionar? ¿Qué está interviniendo en eso, no? Me parece importante empezar por hacer una... Eso eso estamos transitando en esta pandemia. Exactamente. Eso me tiene podrido. Eso es, ¿viste? Bueno, pero encontramos el lado, Madre mía. Digamos... ¿Viste que había algo más atrás? Y bajarlo, la gente, que no está mal que uno diga que se siente, que está podrido. Justamente me parece que yo, digamos, colaboro en que la gente diga lo que siente y lo que le pasa. En un contexto... controlado, obviamente, ¿no? Respetando al otro, pero sí no dejar de hablar, ¿no? Claro. No dejar de expresarse. Claro. Y ahí entramos con estas, como dijiste, sensaciones. Emociones básicas. ¿Qué eran? Una emoción es una reacción psicofisiológica. ¿Qué quiere decir? Interviene, ¿sí? La mente y el cuerpo. Ajá. ¿No? Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿por qué me duele la panza si yo no comí nada que me haya hecho mal? ¿Por qué me duele la cabeza si tuve un día tranquilo? ¿No? Bueno, justamente lo que hay que relacionar es esto que se debe hacer siempre, que es la mente y el cuerpo, porque lo que pensamos tiene un efecto en el cuerpo. Lo que no podemos resolver tiene un efecto en el cuerpo. Lo que, como decía antes, uno está rumiando porque no encuentra la salida, en algún momento ese cuerpo te está diciendo que pasa algo y que hay que resolverlo. Entonces, si no es a través de digamos, una construcción cognitiva, es decir, la solución a mi problema es esta, el cuerpo te dice, bueno, a ver, atacalo. Entonces, ¿cómo hago que te des cuenta que acá hay un problema? Bueno, te duele la panza, te duele la cabeza, no puedes dormir, ¿sí? Son las consecuencias de ese conflicto que no está resuelto. O sea, el otro día hablaba con un paciente justamente de esto, ¿no? Que decía, bueno, pero yo fui al gastro y el gastro me dice que estoy bien de la panza. Entonces, bueno, la pregunta era empezar a charlar eso. Bueno, si estás bien de la panza, ¿no te parece que esto se puede denominar como síntoma? Que si esto lo atacaste y no funcionó, quiere decir que hay que ir por otro lado, ¿no? Sí, es otra la pieza que está fallando, claro. Te quedás, ¿no? Me quedo, los acompaño. Para seguir hablando otro poco sobre esto, para redondear la idea, porque nos lo dejaste por la mitad y ahora nos enganchó el noticiero. Bueno, dale. Si no, el capitán del barco nos va a tirar por la borda. Okay. Andrés, todo tuyo, noticiero. Bueno, y aquí estamos nuevamente en el último tramito de nuestro programa. Linda nota, ¿no? Me gustó mucho esa actitud positiva. Sí, tal positiva, cual, sí. Tal cual. Y me quedé con algunas cuestiones que en principio me parecieron muy interesantes, digamos, la postura y el modo de gestionar, ¿no? De la gente de Mar del Plata, pero en relación a esa actitud positiva y a la lucha y a esto que cuando nos enfrentamos ante una situación problemática, ante un conflicto, bueno, ¿cómo procedemos, no? La postura de Gustavo era esto, a ver, bueno, el problema está, ¿qué hacemos con esto? ¿No? No nos quedemos en la sensación de que, bueno, estamos atravesados todos por la misma situación,
Lo que yo hablaba del estrés psicosocial era justamente porque a veces necesitamos, como te decía, ponerle un rótulo para empezar a actuar, ¿no? Entonces, bueno, no nos quedemos en ese rótulo, no nos quedemos en ese título, sino qué hacer con eso, ¿no? Cómo enfrentarlos. Y él decía algo que me generó, ¿no?, una reflexión que tiene que ver con que la pandemia nos convocó a una conciencia individual, ¿no?, en primera instancia, y que después tuvimos que digamos, trasladarlo a lo colectivo. Entonces, miremos eso, miremos el encuentro, miremos esto de decir, bueno, si todos estamos en el mismo barco, hagamos que este barco llegue a destino, ¿no? Uh-huh. La idea me quedó como esa sensación de lucha y de positivismo que necesitamos tenerla, ¿no? Porque nos falta, porque tenemos que redefinir esto de la cuarentena y del aislamiento y entenderlo como una prevención a un mal mayor. Entonces, bueno, necesitamos continuar con los cuidados, necesitamos continuar con las precauciones y también sumar esto de que la salud mental no escapa a esto. A ver, no es solamente el contagio, ¿no? No es solamente los cuidados físicos, sino que necesitamos en este momento sumar nuestro, digamos, cuidados que tengan que ver con nuestra salud mental, ¿no? Esto de cómo reaccionamos, en qué momento, de buscar alternativas. Fíjate cómo, por ejemplo, han crecido las situaciones de violencia en los hogares en este periodo, ¿no? Un poco empujados por el encierro, otro poco empujado por la necesidad económica que no se puede resolver, pero por sobre todas las cosas por algún problema preexistente y un trasfondo que nuestra sociedad ya tiene, ¿no? Ayer yo hablaba con una persona, con una colega tuya, que decía, nuestra sociedad no es tan violenta como la de Estados Unidos. Y yo le contesté, le digo, sí, solo porque acá no se pueden tener armas irrestrictamente como en Estados Unidos, porque nuestra sociedad no es pacífica. Nuestra sociedad resuelve los problemas a los golpes. Anda a las canchas de fútbol, las hinchadas cómo festejan, rompiéndose la cabeza la una contra la otra. Los rugbyers cómo resuelven sus problemas. Bueno, dándole un bautismo, empiezan por darle un bautismo al nuevo que es una paliza, ¿no? Y después sus problemas los resuelven a la piña. Los reclamos en la Argentina, ¿cómo son? Con manifestaciones, cortes de ruta, cortes de calles,